Hoy en 30 minutos tendremos una sabrosa charla de nueva cuenta con el cronista emérito de Jalapa, Pepe Saidén. Así es que yo le invito para que junto conmigo conozcamos mucho más de la red de túneles que tenemos en la capital veracruzana y fortunas encontradas en algunas casonas antiguas. Comenzamos. Teníamos que aprovechar el tiempo para continuar con el tema que iniciamos en la ocasión anterior, basado en una conferencia que tú dictaste hace poco tiempo y que, por cierto, tuvo un enorme éxito, referente justamente a esta red de túneles y de los que conocimos justamente, como ya decía en la ocasión anterior que estuviste aquí en 30 minutos, que hay en prácticamente todas las ciudades europeas, en las ciudades más antiguas del mundo, hay red de túneles. Bueno, Jalapa tiene su propia red de túneles, aunque la versión oficial diga lo contrario. Platicamos y vimos fotografías y nos mostraste recortes de periódicos súper interesantes, pero bueno, siempre nos quedó por ahí algo en el tintero que me gustaría mucho que nos platicaras. Ciertamente hay una compleja red de túneles. Nos hablabas que hay alguno que parte de la propia iglesia y que estuvo otro o se conectaba con el convento de San Francisco, que hoy está convertido en el Parque Juárez. Sí. Entonces, cuéntanos, ¿cuál es el estado actual que suponen ustedes que tiene o supones tú que tienen esos túneles? ¿Son para poder transitar por ahí? ¿Podrían ser abiertos al público, como en otras ciudades como Puebla, por ejemplo, como Guanajuato, que ha hecho de estos pues un importante atractivo turístico? Bueno, pues sí, con mucho gusto. Como habíamos comentado, el fenómeno de los túneles se da en todo el mundo, en la Edad Media, siglos, vamos a hablar del siglo XV en adelante hasta el XVIII, es parte de la arquitectura de la época, sí. Y todas las construcciones, todas, monasterios, fortalezas, casas, residencias, todas tenían túneles. Comentamos que, por ejemplo, de datos sacados en National Geographic, la ciudad de Londres tiene 42 kilómetros de túneles, París tiene más de 50 kilómetros de túneles, el Vaticano tiene aproximadamente igual, el Vaticano es un queso gruyere, y Belgrado y todas las ciudades antiguas tienen túneles. Lógicamente, cuando viene la conquista y se establece los 3 siglos de dominación española, pues todas las construcciones de las ciudades coloniales también tienen túneles, es parte de la arquitectura de la época. Entonces, bueno, el que Jalapa tenga túneles no es nada extraordinario, es parte de la arquitectura, era parte de la época. Mira, lo que habíamos comentado en una ocasión. A ver, pásamelo. Esos son los túneles, por ejemplo, de Guanajuato, que son muy representativos, porque así son en su mayor parte los túneles. Ahí porque ya están para el turismo, están abiertos al turismo, ya hay hasta cafeterías, y hay restaurantes, y en fin, hay tiendas, hay de todo. Así los puedes encontrar en Puebla, los puedes encontrar en Querétaro, los puedes encontrar en todas las ciudades coloniales, los puedes encontrar. Aquí en el estado de Veracruz, todas las ciudades coloniales lo tienen, ya tienen en Córdoba, en Orizaba, sí. Aquí cerquita, Banderilla, en Coatepec, tienen una red de túneles. En fin, todas las ciudades coloniales tienen sus túneles. Jalapa tiene una red de túneles que parten principalmente de las iglesias, del convento de San Francisco, que hoy es el Parque Juárez, partían a todas las iglesias de la época, lo que es catedral también. La iglesia de Santiaguito, por ejemplo, del Parque Juárez a la iglesia de Santiaguito en Úrsula Galván, y de ahí el Seminario Menor. Hay otros que pasan por la Prepa Juárez. Hay entradas en los túneles. Por ejemplo, en la Prepa Juárez hay una entrada a un túnel
en la farmacia Rex. Ajá. Corre comercial frente al árbol. Sí. Ahí yo lo vi, ahí está la entrada de otro túnel. Con don Robespierre Rosas, o sea, lo vimos. Hay muchas entradas. Hablaste de una entrada en el descanso de las escalinatas que dan hacia la calle de Zaragoza. Hay una entrada muy vista, muy vista. Aquí está. Ajá. Bueno, mira, este es un túnel. Ese túnel, puedes ponerlo ahí, es el que está en el Gastón Melo. Oye, pero este es un túnel de buenas proporciones. Ese las tomó José Luis Yáñez, un espeleólogo amigo mío, sin autorización de nadie, se metió, tomó las fotografías y anduvo recorriendo esos túneles. Esas son fotografías recientes que se tomaron de los túneles de Jalapa. Reitero, ahí cabe un hombre a caballo, son grandes. No. La entrada está por un costado del Hospital Gastón Melo, y da a otra intrincada red de túneles. ¿Tú consideras que el estado actual de la red de túneles de Jalapa daría para un rescate? Sí. ¿Y hacer de esto un atractivo turístico para la ciudad? Esa es la idea. No sé por qué solamente en Jalapa, únicamente aquí, se niega que existan túneles, se dice que es una fantasía popular, se niega, cuando por lo menos que se les dé una oportunidad de hacer un registro de los mismos, claro, con arqueólogos, con antropólogos, con gente seria. ¿Por qué? Porque los túneles es además un jirón de historia. Ahí se guardaban, y allá entrando a la materia, ahí se guardaban los caudales de la gente pudiente de los 3 siglos de la colonia, porque eran los bancos de la ciudad. O sea, en esas épocas no había bancos, entonces la gente pudiente le entregaba al clero que hacía las veces de banco sus caudales y ahí se guardaban. Claro, además servían de granero, servían de ruta de escape, servían de panteón y hasta de cárcel. Tenían muchas utilidades los túneles, pero una de ellas muy importante es que se guardaban caudales y también inclusive en Jalapa en el siglo XVIII se hacían las famosas ferias. Esas ferias, era una feria internacional que venía una flota de España, una flota inmensa, y traían todas las mercancías de España por el Pacífico, de la lejana Catay, Japón, China, Filipinas. Venía también toda la mercancía del Pacífico, de ahí desembarcó a la famosa China poblana. Y toda esa riqueza se concentraba en Jalapa y cada 4 años era la feria. Y México, lo conocido como Nueva España, lo que más contribuyó al mundo fueron toneladas y toneladas de plata y oro convertidos en moneda, pero muchas toneladas. Muy bien. Pero como era de cada 4 años, aquí se almacenaba esa riqueza. Inclusive en San José, lo que es el cuartel de San José, hacía las veces de estación migratoria, hacía las veces de aduana. Entonces, toda esa zona se presume que hay mucho tesoro enterrado. Ay, y luego me dices dónde, ¿no? Ahí tenemos algunos tips. Por ejemplo, el fondo del cuartel, lo que es la cocina y la entrada a un túnel. ¿El del cuartel de San José? Sí, al fondo, allá la entrada a un túnel. Ahora, sí se tiene noticias, sí se sabe a ciencia cierta que alguien encontró ya algunos de estos caudales en estos túneles. Mira, te voy a dar un ejemplo. Aquí te traigo 2 doblones de oro español de los que se han encontrado. Si quieres, son de oro siglo XVIII. A ver. O sea, están hermosos. Como una muestra, y mira el peso que tienen. Ok. ¿Estos fueron encontrados en esos? Sí. A ver, aquí los vamos a mostrar. Aquí están. Doblones españoles. Sí, del siglo XVIII, es de lo que más exportamos a Europa y a Asia. En Asia todavía se utilizan como moneda, todavía en China, en varias provincias, se siguen utilizando como moneda por el valor intrínseco de la misma. Oye, ¿cómo cuánto pesa cada una? Bueno, son pesados, pues eso. No, ya sé que son pesados. Sí, están, pues sí.
gruesos. Pero ahí te va respondiendo tu pregunta. Por ejemplo, don Carlos Darío Martínez Braz vive todavía. Ajá. Tenía la Academia Martínez Soto, vive en la calle de Bravo, frente al Hospital Civil. Es un testigo viviente de que en más o menos 1944, estaban recimentando los cimientos del Hospital Civil, estaban haciendo ahí una labor de cimentación de los cimientos con mucha técnica, trabajando día y noche. Y dice don Carlos Darío, lo tengo aquí publicado en mi revista, por cierto, en la revista de la Crónica Veracruzana, por cierto, está aquí publicado. En un tesoro encontrado por el gobernador, lo tengo hasta publicado. Ok. Bueno, resulta que de pronto el lugar fue acordonado por agentes del servicio secreto. Para la imaginación popular, el servicio secreto lo que tenía todo era menos secreto, porque pues, eran individuos, mostraban su 45, su sombrero tejano, su chamarra de cuero, y era el servicio secreto. Bueno, pues acordonaron la zona, todo muy espectacular, y llega el gobernador Jorge Cerdán. Invita al papá de nuestro amigo, que era un chamaco, que era el tesorero general del Estado, el contador Carlos Darío Martínez Soto. Lo invita, lleva a su hijo, y entran, y resulta que encontraron un tesoro, había un tesoro lleno de monedas de varios cofres de puras monedas de oro. Y dice que tres empleados las estaban limpiando con agua a la luz de unas lámparas de querosene de la época. Pues don Jorge Cerdán, contentísimo, dio sus instrucciones qué hacer con el tesoro, y al día siguiente, dice textual don Carlos Darío Martínez Braz, siguió la obra su curso como si nada hubiera pasado. ¿Dónde quedó la bolita? En este caso, ¿dónde quedó el tesoro? Nadie sabe, nadie supo. Pero hay muchos ejemplos, mira, por ejemplo, pero muchísimos. Aquí tenemos, aquí puedes poner, esta casa impedía abrir Ávila Camacho, fue en 1943. Estas son las escalinatas del parque y esta es Clavijero. Ajá. Y aquí es donde hoy está la calle de Ávila Camacho. Así. Que en ese tiempo estaba en el 43 cerrada. La derribaron porque quería hacerse una vía rápida de salida a México y todo era monte atrás. Ahí se encontró un tesoro, ahí tenemos testimonios. ¿Y también nadie sabe, nadie supo? Y te puedo dar más datos, pero bueno, ahí tenemos datos fidedignos que se encontró un tesoro. Ahora, estos tesoros se encontraban en lugares, digamos, que iban a servir al público en general, a los ciudadanos en general. Por ejemplo, aquí al abrir una calle, supongo que estos terrenos, estas casas habían sido expropiadas o compradas para poder abrir la calle. En el caso anterior que me mencionabas que hay muchísimos era el hospital. Lugares. Mira, pero en casas, por ejemplo. Mira, sí, por ejemplo, aquí el edificio de los Leones, puedes enseñarlo. Hay testimonios en la calle de Lucio, de mucha gente que ahí se encontraron un tesoro. Es más, sabían que había el tesoro. Derribaron todo por adentro, todo fue demolido, nada más respetaron la fachada hasta que encontraron el tesoro. Igual hicieron con los baños Paraíso, también se encontraron otro tesoro ahí. En Almacén Echedraui también se encontraron otro tesoro, en Almacén Echedraui. Oye, ¿tú sabes qué dice la legislación mexicana en cuanto a qué pasa cuando un ciudadano encuentra un tesoro? ¿Es de su propiedad? Si es que está en la propia casa habitación o en el terreno de esa persona. Bueno, ya sabes que las legislaciones constantemente tienen cambios. Al parecer tienes que dar un porcentaje al Estado. Okay. Por ejemplo, así pasó con el pescador que se encontró un tesoro, ¿te acordarás? Sí, un pescador de objetos de oro. Y fue a dar a la cárcel porque porque fundió también algunos, ¿no? Y creo que porque supuestamente pues tenía que haber dado al Estado una cantidad. Total, ese tesoro
fue a dar al Baluarte de Santiago en el puerto de Veracruz y de ahí alguien se lo robó. Así es que nadie sabe. Lo que hay ahorita son réplicas de ese tesoro, pero ya no es el tesoro. En estas casonas que están al inicio de la calle de Clavijero, en estas 3 casonas se han encontrado tesoros. Son casonas de la época de la colonia, en esas casonas también se han encontrado fortunas y hay testimonios de todo ello. Los caudales consistían básicamente, los tesoros estos consistían básicamente en monedas. Monedas y joyas. Te voy a explicar porque aparte de que cada 4 años guardaban sus caudales la gente, aparte de que la gente de la costa traía sus fortunas a Jalapa por temor a los piratas, había mucho ataque pirata en las costas, sí. Toda la gente de la costa acaudalada traía sus caudales a Jalapa y muchas veces aquí ya se quedaban. Y aparte de eso, cuando nos invadieron los norteamericanos en 1847, la gente espantada porque estaba aquí la tropa y no querían que las casas estuvieran cerradas. A base de culatazos abrían los portones porque querían que todas las puertas estuvieran abiertas. Total, provocaron pánico y mucha gente escondió sus caudales durante la ocupación norteamericana y luego ahí se quedaron. Luego vino la ocupación del ejército francés. Y pasó lo mismo, nos ocupa el ejército francés en Jalapa y la gente espantada volvió a esconder sus caudales por temor a los desmanes de la tropa. Finalmente viene la Revolución Mexicana, que fue un sálvese quien pueda. Era muy noble la lucha de la Revolución Mexicana, pero había mucho bandido, sí. Había mucho sinvergüenza, y también toda la gente que tenía algo de valor, pues lo escondió. En la Revolución Mexicana hay muchas fortunas que se perdieron, se escondieron. Entonces, pues con todas esas vicisitudes, te digo, de los asaltos a los piratas, de la famosa feria de Jalapa del siglo XVIII, de las invasiones norteamericana-francesa, la Revolución Mexicana, pues todo eso contribuyó a que la gente guardara sus caudales y que todavía hoy en día se presume que hay muchas fortunas por encontrar en viejas casonas jalapeñas, en los túneles, en la red de túneles. Rápidamente te comento, en 1934 unos cineastas vinieron a filmar una película, El Fantasma. Yo la tengo, tengo esa película. La filmaron aquí en Jalapa y pidieron permiso al ayuntamiento para filmar en los túneles. Primera y única vez que ocurre eso, les dieron permiso, una cosa increíble para filmar. Filmaron dentro de los túneles la película El Fantasma. ¿Y qué crees? Se les va la luz a la mitad de la filmación, se les va la luz, se pierden. El escándalo, están perdidos los cineastas. Entonces el alcalde de entonces tuvo que hacer una cuadrilla de rescate con trabajadores de aguas potables y todo eso. Hicieron una cuadrilla de rescate y después de 7 horas de infructuosa búsqueda, finalmente los encontraron y salieron por una entrada que da a Los Berros, por ahí los sacó. Después de 7 horas de búsqueda. Pero esa anécdota también la tengo en mi revista de las crónicas. De las crónicas jalapeñas, todo eso lo tengo publicado. Oye, ¿dónde puede uno conseguir esta revista? En los puestos de periódicos o en mi despacho en Carrillo Puerto 2. La verdad es que están súper interesantes, ya tú me has hecho favor de obsequiarme varias, y todos los artículos relativos a la historia de Jalapa, a tradiciones, a leyendas, a personajes, creo que vale la pena leerlos aquí. ¿Sí? Nunca se ha hecho como un frente de personajes jalapeños, de hoteleros, restauranteros, que siempre han estado tan preocupados por la vocación que en un momento dado pudiera tener Jalapa como un sitio turístico, cultural y artístico, para tratar de hacer una, no sé, sinergia con las autoridades
en favor de rescatar estas redes de túneles, estas casonas de las cuales se han perdido tantas. ¿Nunca se ha hecho ese frente como para trabajar a favor? Pues es muy buena idea, pues poner a trabajar a la gente, las autoridades que se pongan las pilas y trabajar todos por Jalapa. Es que hay muchos atractivos turísticos para Jalapa, muchísimos, que solo están esperando que vayamos y se los descubramos al turista, vaya. Pero tenemos muchísimo trabajo por delante. Pues yo recuerdo cuando abrieron la Cueva de la Orquídea, que había mucha gente interesada en conocerla, y es un lugar pequeño realmente, no es algo en lo que vaya uno a poder hacer una exploración o algo así. Sin embargo, causó expectativa y fue atractivo para muchas personas y muchos visitantes. Yo creo que descubrir la red de túneles requeriría seguramente de un gran capital, pero pues trabajando todos a favor, creo que podría ser algo posible. Y hay ideas muy buenas. Hay la idea de hacer un teleférico del Parque Juárez al estadio, un teleférico, una cosa bonita. O al en Orizaba ya tienen. Ya en Orizaba lo tienen. Techare, por ejemplo, el Diamante, que ya es un centro comercial, poner un techo bonito, sí, y va a parecer un barrio parisino. Hay tantas cosas por hacer y hay muchas ideas. Lo que pasa nada más es que hay entusiasmo, y organización, para hacer las cosas, ¿no? Y organización. Pero sí, todo esto se puede hacer, como dices, con disciplina, mancomunadamente, con explicaciones. Por ejemplo, podríamos dar a conocer de una manera ordenada y disciplinada, pues los que se han encontrado, porque hay personas que se han encontrado fortunas en la época de la colonia y están dispuestas a que se conozca la orfebrería de esa época, las cruces de oro que se usaban en esa época, son preciosas, llenas de filigranas, pues todo eso pudiera ser. O sea, ¿tú conoces a personas que se encontraron tesoros y que estarían dispuestos a exponer las piezas? Sí, aman Jalapa y creen que pues si su esfuerzo puede servir para atraer turistas, pues lo van a hacer. Por ejemplo, la Gruta de la Orquídea, que era un basurero, sí, se remozó, que es la Gruta de la Orquídea es producto de la explosión, cuando hizo la explosión en Macuiltepec hace más de 6,000 años. Bueno, es muy visitada fundamentalmente por extranjeros. Muchos, como nuestro Museo de Antropología, el mayor número de visitantes del Museo de Antropología yo veo camiones y camiones de fuera, vienen de otras partes del extranjero. Ajá. La Cueva de la Orquídea es muy visitada por los extranjeros que les interesa esa situación. Oye, me estás dando una idea de hacer una encuesta entre jalapeños para preguntarles si saben qué es la Cueva de la Orquídea y dónde está. Es una buena idea. Sería bueno, ¿verdad? Para saber ¿qué tanto conocimiento tenemos los jalapeños sobre nuestra ciudad y sobre las enormes posibilidades que tiene si trabajamos en conjunto? Y ahí te va otra, mira, somos muy ricos en haciendas. Antiguamente las fórmulas de producción eran las haciendas, con la vieja casa colonial, con los artefactos que se usaban en esa época. Jalapa está rodeada de haciendas. Está rodeada totalmente de haciendas de hace muchos años que están abandonadas. Y hay otro filón de turismo, vaya. Bueno, pues imagínate tú un programa turístico que invitara en general al turista nacional y extranjero a visitar Jalapa, a pasear por sus túneles, a conocer la Cueva de la Orquídea, a recorrer sus calles. Y sus parques y jardines. Y algo que me parece muy importante, que elevaría mucho el estatus de este tipo de recorridos turísticos, es conocer las haciendas, conocer las casonas antiguas y una presentación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Podría ser un atractivo muy interesante para aquellos que están, que están muy involucrados con el turismo cultural.
Ya se nos terminó el tiempo, Pepe, pero siempre es un placer platicar contigo y siempre es un gusto saber más de Jalapa y en eso, pues... mira, me lo prestas antes de despedirnos. Sí. Aquí viene una información. Aquí está, rápidamente. Te haces bolas con tus papeles. Ahí está. Ahí está la entrada a un túnel este es el que en decía. el Parque Juárez. Para que lo conozcan, ahí está la entrada a lo que era el convento de San Francisco. Es la escalinata lateral al Palacio de Gobierno que baja del propio parque a la calle de Zaragoza. Y esta puertecita, pues yo creo que toda la hemos visto y no hemos reparado en ella. Y ya han entrado ya nuestros amigos y es un túnel bastante amplio que conecta con diversos lugares. Pepe Saiden, un placer. Gracias por invitarme. Luego regresas, ¿no? A platicar de los bomberos. Sería maravilloso. Muy bien. En sus 81 años de vida. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias. Y muchísimas gracias a usted que ha hecho favor de acompañarnos en esta charla. Ojalá que le haya resultado tan interesante como a mí y que la haya disfrutado. Y bueno, yo como siempre lo espero en la próxima.